Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes en este nuevo Facebook Live. Ojalá que les guste, ojalá que sea de su agrado. Eh, pues he pensado mucho este tema, que espero que les guste, que les sirva. Eh, Muchas gracias, Mimi, por estar aquí. Y bueno, pues ojalá que pueda ser de utilidad para muchas personas. Eh, Le titulamos La biodescodificación de los conflictos emocionales femeninos. Y bueno, pues vamos a hablar acerca de eso, de cuáles son los conflictos emocionales que podemos tener o no las mujeres, y que en buena medida esos conflictos tienen que ver con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de reaccionar ante la vida, y que pues terminan en algunas enfermedades. Fabis Ledesma, te mando un abrazote, qué gusto que estés aquí. Katy García Jiménez, un abrazo hasta Toluca. Lidia Sánchez, también un abrazo. Y Mimi Gómez, les mando un abrazo y gracias por estar aquí. Hemos hablado ya de algunos temas de biodescodificación, y en esos temas en los que hemos hablado acerca de la biodescodificación, creo que ha quedado claro que muchas, bueno, no, más bien todas nuestras enfermedades son el resultado de un conflicto emocional. Ese conflicto emocional debe tener 4 características para que, pues, produzca una enfermedad. Y entonces esas 4 características es que es inesperado, que es dramático, que es vivido en soledad y ante el cual nos sentimos sin recursos para afrontarlo. Cuando esto sucede, en nuestro cuerpo, para, como una medida de supervivencia, crea una solución emocional, una solución que consiste en echar a andar un programa emergente de supervivencia. Y ese programa emergente de supervivencia es lo que conocemos como una enfermedad. Por esa razón, para la biodescodificación, lo que nosotros tenemos que atacar no es a la enfermedad, sino es al conflicto emocional que le dio origen. Quiero saludar a Magali López Sánchez. Un abrazo hasta Minatitlán. También un abrazo a Yolanda Torres, un abrazote grande hasta Aguascalientes, qué gusto que estés aquí. A Omar Pineda, un abrazo grande, Omar, te mando un abrazo grande hasta Tlaxcala. Y bueno, pues les decía, el asunto de la cura de nuestras enfermedades radica en que nosotros nos demos cuenta de cuál es el conflicto que está allí subyacente, qué es lo que sucede que provoca pues que nuestro cuerpo eche a andar ese programa de supervivencia. No todos los conflictos emocionales van a derivar en una enfermedad. No, no todos. ¿Qué es lo que pasaría o qué tipo de conflictos van a generar que desarrollemos una enfermedad? Bueno, pues solamente los conflictos que reúnan, les decía hace un rato, esas 4 características, que sean inesperados, que sean dramáticos, que sean vividos en soledad y que nos sintamos sin recursos para afrontarlo. Solo esos, solo esos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo creo, me parece que
lo más fácil de hacer es que nosotros compartamos lo que nos sucede emocionalmente, lo que nos sucede. Lo ideal, por supuesto, que cuando tenemos un conflicto emocional, lo ideal es que lo trabajemos con un profesional. Pero si no tenemos un profesional, si no tenemos el acceso, la posibilidad de recibir apoyo terapéutico, bueno, pues no sé, que podamos hablarlo con alguien que sea buena escucha, que pueda abrir su corazón y que pueda abrir sus oídos para que nosotros podamos hablar de eso que nos aqueja, de eso que nos sucede. Y bueno, precisamente pensando en eso es que yo pensé en este tema, porque creo que si sabemos el contenido de estos conflictos emocionales, va a ser pues más fácil que al identificarlo yo pueda saber a quién compartirle eso que me ocurra. Y bueno, quiero saludar a Lupita Ramírez Cano, un abrazo grande, gracias por acompañarme, Lupita. Muchas gracias a Gela Núñez, a Rosa López Juárez y a Norma Rodríguez, que son a quienes no he saludado, y a Marlene Fabiola Cristóbal. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme. Y en algún otro momento, precisamente aquí está Fabis Ledesma. Fabis está en una fundación que se llama Cáncer de Mama México, y justamente de esa fundación me invitaron a hablar acerca de la biodescodificación del cáncer de mama. Y entonces, bueno, pues yo hoy voy a abrir un poquito el abanico para hablar de algunos otros conflictos emocionales que son propios de nosotras las mujeres y que bueno, pues que desafortunadamente repercuten en nuestra salud y que aumenta el índice de enfermedades que padecemos las mujeres. Pues quiero saludar también a Mariel Serrano y a Cheli Hernández, y me da mucho gusto que estén aquí y que me acompañen. Entonces, bueno, pues precisamente para comenzar con este tema, yo quisiera plantearles, ¿verdad? Creo que mucho de lo que nos ocurre a las mujeres está dado por toda una cultura que nos dice cómo ser, cómo estar, cómo comportarnos, qué creer, qué valores sostener. Y bueno, pues mucho de eso me parece que ha sido nutritivo, que ha valido la pena, pero muchísimo de todo ese conjunto de creencias, valores, normas, visiones del mundo, desafortunadamente nos han hecho más mal que bien. Y creo que es momento en el que conviene que nosotras mismas revisemos cómo están nuestras creencias con respecto a nuestro ser mujeres, a nuestro ser femenino, pues. Y entonces, pues yo quisiera que comencemos con los problemas de mama, con los problemas que hay en las mamas. Las mamas en las mujeres o en los mamíferos en general son esa posibilidad de darle protección a la descendencia. Y pues a través de nuestras mamas, nosotras las mujeres alimentamos a nuestra descendencia, a nuestros hijos. Y pues esto pasa igual que para cualquier otra especie. Nada más que
pues nosotros los seres humanos somos seres simbólicos y como tal, pues hay conflictos que son, digamos, metafóricos, que son simbólicos, pero que afectan de la mismita manera a nuestra biología. Y por ejemplo, cuando una mamá de cualquier especie de mamíferos pierde a un cachorro, vamos a imaginar, imagínense ustedes a quién, a una leona, por ejemplo, que pues está en algún lugar y en una barranca cae uno de sus cachorros. Entonces, pues ella en ese momento no tiene posibilidades de rescatarlo y crea un conflicto seguramente con un tinte emocional en esa leona. Pero vamos a pensar que pues ella en ese momento no sabe si ese cachorro se va a salvar o no se va a salvar. Entonces, en el momento en el que ella siente en su biología que el cachorro podría sobrevivir a muchos días de inanición, de no comer, entonces se va a echar a andar un programa especial de supervivencia. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues lo que va a ocurrir es que la leona va a empezar a producir más leche. ¿Para qué? Para que cuando el cachorro salga de ese lugar donde está atrapado, pueda, después de varios días de no comer, pueda tener la leona suficiente leche para protegerlo y para que sobreviva. Entonces, bueno, pues esto sería un ajuste que la propia biología hace. ¿Para qué? Para la supervivencia. Quiero saludar a Dolores de Castro López. Lolita, qué gusto. Una queridísima amiga de mi pueblo querido, a Totonilco de Tula. Te mando un abrazote y me da mucho gusto que estés aquí, Lolita. Majo Novelo Marfil, muchas gracias por tus bendiciones. Igualmente, que se multipliquen esas bendiciones para ti también. Muchas gracias. Yamilet Priego Villanueva, un abrazote grande, grande. Un abrazo hasta Aguadulce, Veracruz. Qué gusto que estés aquí. Vicky Cabrera, Julie Nieto, Charmy Vázquez, Rosa López Juárez, y creo que ya, pues qué gusto que estén aquí. Mavi Duarte, muchas gracias por acompañarme, muchas gracias. Entonces les decía, finalmente las mamas es a través de lo cual nosotros protegemos a nuestra especie, ¿verdad? Se protege la supervivencia. Pero, bueno, pues, ¿qué pasaría en una mujer, verdad? Si esta mujer está amamantando y ella siente en peligro de supervivencia a su pequeño o a su pequeña, seguramente que también, como este ajuste se daría, seguramente que también produciría mucho más leche. ¿Para qué? Para hacer frente a la situación de salud de su pequeño. Pero como nosotros somos seres simbólicos, pues, y ya les he platicado en algún momento que el inconsciente no distingue lo real de lo simbólico, lo real de lo metafórico, y como tiene el mismo impacto en la biología, entonces sentir que nuestra descendencia está en peligro,
que nuestra descendencia necesita de nuestra protección, va a crear un conflicto emocional, ante lo cual, pues nuestro cuerpo va a responder de manera biológica. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues si mi hijo ya tiene 20 años o 28 años o 15 años o no sé, 30 años, pero si me sigue pareciendo que yo necesito protegerlo, mi cuerpo va a entrar en el mismo conflicto emocional. Entonces no va a poder producir más leche. Eso ya no va a ocurrir. Pero entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que desafortunadamente mi cuerpo va a producir más células. Y bueno, pues esto que va a dar por resultado un cáncer de mama. Claro que no es tan simple que yo les diga, bueno, siempre que tú quieras proteger a uno de tus hijos te va a dar cáncer de mama. Pues no, depende si este evento lo viviste inesperadamente, lo viviste dramáticamente, te lo guardas y no se lo dices absolutamente a nadie, lo vives en soledad y sientes que no puedes hacer nada para protegerlo. Si tú eres una mujer diestra, seguramente que en tu mama izquierda sí se produciría un conflicto y ese conflicto sí daría por resultado un problema que podría ser, depende del tamaño del conflicto, podría ir desde un quiste hasta un tumor maligno. Ahora bien, pero hay otro conflicto. El conflicto es si yo trato de la misma manera a mi esposo o a mis pares. ¿Quién es mi esposo? O sea, ¿quién es mi esposo? Pues son mis pares. ¿Quiénes son mis pares? Bueno, puede ser mis hermanos, pueden ser mis compañeros de trabajo, pueden ser mis amigas, puede ser cualquiera que esté en el mismo nivel jerárquico que yo. Entonces, si yo creo que también a ellos o a ellas, a él o a ella, depende en singular o en plural, también tengo que protegerlos, que cuidarlos, pues entonces seguramente que tendría un problema. Si yo soy una mujer diestra, tendría un problema en la mama derecha. Y entonces aquí es muy importante que nosotros nos pongamos como tengamos mucho cuidado en darnos cuenta de que pues es maravillosa la idea de proteger a los demás, de sentir que protegemos a los demás, pero no a costa de nuestra propia salud. Y darnos cuenta que cuando se trata de adultos, nosotros lo que más podemos hacer es pues pedir que esas personas, incluyendo nuestros propios hijos, se cuiden, pero que nosotros no querramos tomar un papel que ya no nos corresponde. Quiero hacer aquí una pequeña pausita porque tengo una pregunta. Me dice Lupita Ramírez Cano, dice, hola doctora Kena, ¿la ansiedad se puede definir como un estado mental que se caracteriza por miedo e inseguridad? Bueno, pues sí, podría ser, Lupita. Pues depende, se puede tratar incluso de un trastorno eh, que pues consiste en llevar un estado de estrés a un gran límite que puede dar por resultado esto que me dices, ¿verdad? Miedo, inseguridad, ataques de pánico, etcétera.
En algún otro momento ya hemos hablado acerca de la ansiedad, pero si gustan, en cualquier otro momento podemos volver a hacer otro live acerca de este tema con muchísimo gusto. Quiero saludar ahorita a Sonia Manjarres. Qué gusto, te mando un abrazote grande hasta Chetumal, Quintana Roo. Qué gusto que estés aquí. Muchas gracias, Sonia. Me da mucho gusto. Bueno, pues vamos a continuar. Entonces les decía, pues podemos mirar cómo ese papel de querer ser madre de todo mundo, de querer proteger a todo mundo, incluso a quienes ya no tenemos necesidad de proteger porque ya son grandes, porque ya pueden cuidarse solos, porque tienen los recursos para poder cuidar de sí mismos y pues salir adelante, el hecho de que tengamos metido aquí un introyecto de yo siempre los voy a cuidar. Les he hablado varias veces acerca de una frase que yo escucho mucho y que a mí me parece que tendríamos que reevaluarla, reconsiderarla. El hecho de plantearnos es que mis hijos siempre van a ser mis bebés, que nos demos cuenta el impacto emocional que eso tiene, el impacto en mi biología, que yo planteé que mis hijos siempre van a ser mis bebés, porque si yo me planteo que siempre van a ser mis bebés, siempre van a necesitar de mi protección. Y creo que ya no es así y que eso tendría un impacto en mi propia biología, en mi propia salud, si es que mis hijos ya ni siquiera se dejan que yo los proteja y que los ande cuidando, y dos, una de dos, o los vuelvo dependientes o cada vez se va a hacer más grande el conflicto, porque si yo me quiero volver sobreprotectora de mis hijos, seguramente que mis hijos van a huir de mí desesperados porque no van a querer que yo esté encima de ellos, y entonces cada que se me escapen, pues yo voy a querer que más protegerlos, y eso va a ocasionar más conflictos en mí. Y luego la otra que les digo, pues que desafortunadamente creemos que también tenemos que cuidar a los que son adultos, y entre ellos a nuestra pareja. También escucho muchas veces que dicen, no, es que bueno, no tengo 2 hijos, tengo 3, mis 2 hijos y mi marido. Y bueno, es que yo soy como su mamá, porque si yo no lo cuido y si yo no estoy al pendiente de él, no se toma la medicina. Es que no, si yo no lo cuido y no estoy al pendiente de él, no tal cosa. Y entonces, bueno, pues imagínense en qué conflicto me meto queriendo cuidar a un adulto que menos va a querer que yo lo cuide y que yo esté al pendiente de él como si yo fuera su mamá, pues entonces me meto en un gran conflicto. Y entonces, estos son los conflictos que causan problemas glandulares en las mamas. Y aquí mi reflexión para ustedes es que nos demos cuenta de que antes que querer proteger a los demás y querer, yo creo que más que proteger, sobreproteger a los demás, necesitamos cuidarnos y protegernos a nosotras mismas y cuestionar estas creencias con respecto a nuestra labor como cuidadoras de los demás. Ahora está el otro conflicto que también está en las mamas y que son los problemas ductales, que tienen que ver ya con la cuarta etapa de la biología y tienen que ver con los conflictos de separación. Es decir, tienen que ver con el contacto, cómo nos relacionamos con los demás. Y bueno, pues una mujer diestra
siente que a su derecha está su esposo protegiéndolo, su pareja protegiéndola, respaldándola, dándole el soporte que ella necesita. ¿Por qué? Bueno, pues porque precisamente desde toda nuestra historia, pues las mujeres tenemos mucha menos fortaleza muscular, tenemos mucha menos fuerza física y entonces, bueno, pues la mujer ha buscado, no de ahorita, sino de toda la historia de la humanidad, pues un hombre que le dé el soporte. Ahorita aquí hay una pregunta interesante. Y entonces, bueno, si esta mujer es diestra y siente que su esposo se ha alejado de ella, que no le da el respaldo que ella necesita, que no la cuida como ella merece ser cuidada, como ella quiere ser cuidada, entonces tendrá un problema ductal en su mama derecha. Ahora, si por el contrario el tema es con sus hijos, que siente que se han separado de ella, que no están al pendiente de ella, que pues que los siente alejados de ella, tendrá un problema ductal en su mama izquierda. Ahora, sucede al revés cuando tenemos cuando somos zurdas. Si una mujer zurda tiene problemas en su mama izquierda, es un tema con su pareja o con sus pares. Y si una mujer zurda tiene un problema en su mama derecha, es un problema con sus hijos, tiene que ver con sus hijos. La misma explicación que ya les di. Y por aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Qué me dice Taidesh Laura Espinosa? Dice, y cuando se es ambidiestro, bueno, hay una lateralidad en el cerebro y solo una. O somos diestros o somos zurdos. No somos ambidiestros. Somos diestros o somos zurdos. Probablemente por cuestiones de adaptación y sobre todo por cuestiones de adaptación a una cultura que nos ha exigido, cada vez menos, pero nos ha exigido usar la mano derecha, ser más diestros. Bueno, pues muchos zurdos, muchas zurdas han aprendido a manejar sus dos manos, ¿verdad? Y entonces pareciera que son ambidiestros. En ese caso, se tiene que hacer una prueba de lateralidad para saber cuál es la mano dominante. Y hay algunas pruebas sencillitas, ¿no? Cuando les digo se tiene que hacer una prueba, no vayan a creer que es ir al laboratorio ni nada por el estilo. Son pruebas muy sencillitas. Una es la prueba del aplauso. Quiero que me observen, yo soy una mujer zurda y entonces, bueno, cuando yo aplaudo, yo pongo como de base la mano derecha y sobre ella aplaudo. ¿Con cuál? Con mi mano dominante, sobre la mano izquierda. Seguramente que si ustedes son diestros lo harán al revés, a mí no me va a salir, ¿verdad? Harán esto, ponen una mano, la mano no dominante, y con ella aplauden con la mano dominante. Me van a decir, es que si yo aplaudo así, no, pues procura aplaudir como te quede más cómodo, dejando una mano inmóvil y la otra móvil. Otra es la prueba de la patada, es decir, si a alguien le decimos patea rápido, entonces ¿con qué pierna va a patear? Pues con la pierna dominante. Y entonces pues allí vamos a determinar si se trata de una persona zurda o de una persona diestra. Y estos
pequeños tips nos pueden hacer identificar, porque hay muchas personas que escriben con la diestra siendo en realidad zurdos y muchas personas que al revés, quizá las menos, que son en realidad diestras, pero que escriben con la mano izquierda. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor les enseñó a escribir a alguien que era zurdo. Yo quiero compartirles que mi hermana menor es zurda, pero yo observo que muchas cosas ella las hace con la mano derecha. Probablemente su mano dominante sea la derecha, pero pues como estaba tan en contacto cuando éramos pequeñas conmigo, probablemente eso le haya hecho tomar esa lateralidad, aunque en realidad no lo he comprobado, necesitaríamos ver. Aquí hay una preguntita, dice, cuando se tiene conflictos relacionados con la madre, ¿qué parte es o puede ser afectada? Excelente pregunta, Gela. Si hay un problema en las mamas, entonces si tú eres una mujer diestra, el problema con la madre va a ser del lado izquierdo, porque entonces se asume, se asume la persona todavía como cría con respecto a su madre, y entonces es el lado izquierdo. Muy bien. Bueno, pues entonces este es el problema con las mamas. Me voy un poquito más rapidito porque quiero que veamos un poco más de algunos otros conflictos emocionales. Ahora quisiera hablar de otro de los conflictos importantes que también es muy prevalente, que es la endometriosis. ¿Qué sucede con la endometriosis? Bueno, pues ustedes saben, el endometrio es una capa viscosa que se hace al interior del útero para que cuando se dé la fertilización de un huevo, ese huevo pueda crecer en ese espacio y nutrirse en tanto surge o en tanto se da la placenta y el bebé se pueda alimentar por esa vía. Mientras tanto, ese colchoncito suave va a ser un nidito que va a proteger ese huevo fertilizado. Pero, ¿qué sucede en las personas que tienen endometriosis? Bueno, pues que desafortunadamente el endometrio crece en otros lugares que no son el cuerpo del útero. Puede crecer en los ovarios, puede crecer en las trompas de falopio, puede crecer en los intestinos o puede crecer en cualquier otro órgano. ¿Y qué da por resultado? Bueno, pues da por resultado que las mujeres tienen sangrados muy abundantes y tienen muchísimo dolor durante la menstruación. Y bueno, pues ¿qué va a ocasionar todo que el endometrio crezca fuera del útero? Bueno, pues va a ocasionar mucho tejido cicatricial que va a causar problemas, que va a causar pues que los órganos se vayan pegando y pues esto a la larga, además del dolor, además de otros problemas de sangrados, les repito, muy abundantes, también puede causar una infertilidad. Y es una infertilidad importantísima. ¿Qué sucede aquí? Bueno, yo quiero hablarles de este bloqueo. Aquí lo que hay es un bloqueo de inseguridad, un miedo profundo. Para nuestra biología, el útero representa el nido, la casa. Y entonces, bueno, pues encontramos que hay personas, mujeres solteras, que tienen este problema desde que son solteritas, desde que todavía no tienen a lo mejor ni novio, ¿no? Y que todavía no han tenido relaciones sexuales ni se piensan casar ni nada por el estilo.
Pero también se puede encontrar la endometriosis en mujeres casadas. ¿Cuál es el bloqueo? Pues es un miedo profundo a que, a que la casa no sea la segura para ese bebé. Entonces, bueno, puede ser que yo vivo en una casa con muchos problemas, con muchos conflictos, y mi cuerpo lo resiente como este no es un lugar seguro. No tanto para un bebé, pero no es un lugar seguro. ¿Por qué? Porque es un lugar donde yo me siento profundamente insegura, donde yo tengo mucho miedo y pues entonces comienza a crecer este tejido fuera del útero. Pero también puede pasar que ya soy una mujer casada o que vive en pareja y entonces pues que en realidad hay mucha inseguridad, mucho miedo porque a lo mejor todavía estamos viviendo en casa de la suegra o mi esposo no tiene un trabajo seguro y estamos rentando y no siempre nos alcanza para la renta, o pues que hay violencia en la familia y entonces yo siento que mi casa no es un hogar seguro para concebir. Entonces puede ser que haya un bloqueo de inseguridad, un miedo profundo a qué puede ser, a concebir, un miedo profundo a mi casa, a no tener una casa, a no estar segura y resguardada en una casa, o un miedo profundo, un miedo muy profundo al parto. Bueno, este es el problema con la endometriosis. Ahora vamos con los problemas de cuello uterino. Estos problemas de cuello uterino, el cuello uterino corresponde a la cuarta etapa de la biología, que tiene que ver con el contacto. ¿Qué hay allí? Cuando hay problemas en el cuello uterino, bueno, pues puede haber básicamente dos tipos de conflictos. Un conflicto de separación del ser querido. Es decir, yo quisiera que mi pareja me deseara, que mi pareja estuviera conmigo, que pues me penetrara sexualmente, que estuviera para mí, que emocionalmente yo lo sintiera conectado conmigo y pues no lo siento de esa manera. Y entonces ese problema del conflicto de separación del ser querido causa un problema en el cuello uterino. Y también pudiera ser que me siento frustrada sexualmente, porque siento que no estoy alcanzando un orgasmo, porque siento que a lo mejor que mi pareja no se preocupa demasiado por mi satisfacción sexual, que a lo mejor se preocupa por su propia satisfacción sexual y no por la mía, que hay problemas en problemas sexuales en la pareja, que hay problemas emocionales de conexión en la pareja y entonces, bueno, pues también hay este tipo de problemas. Ahora vamos a ver los problemas en el útero y entonces pues vamos a ver uno de ellos que son los fibromas. ¿Qué sucede con eso? Bueno, pues básicamente, ¿qué es un fibroma? Un fibroma es este tejido que se forma adentro del útero y que representa básicamente rencor y rechazo hacia la pareja. Es sentir que que está el enemigo dentro de casa. Y entonces, pues la manera como la biología bloquea a ese enemigo dentro de casa es creando un fibroma. Pero también se da cuando
hay una separación de un hijo. Por ejemplo, cuando alguna persona por alguna razón pierde la patria potestad de su hijo, o su hijo tiene que irse a estudiar a otro lado y ella lo vive como un conflicto de separación muy fuerte, casi siempre con este tinte de rencor o de rechazo. Y entonces, bueno, pues se daría este fenómeno. Y bueno, pues este sería el caso de los fibromas. Ahora vamos a ver el caso de los miomas. En el caso de los miomas, pues hay angustia. Básicamente la emoción predominante es angustia. Y bueno, pues puede darse por varias razones. La angustia puede ser por no encontrar una pareja. También puede ser por sentir un vacío. Y qué curioso, pero quiero decirles que la biodescodificación han observado los investigadores de la biodescodificación que cuando nosotros sentimos un vacío, desafortunadamente nuestra biología llena ese vacío con una masa. ¿Y qué es esa masa? Pues un tumor. Entonces, pues si yo por una frustración de tipo sexual me siento vacía, entonces mi biología la rellena con una masa, la rellena con un tumor. También, pues si yo siento que a mi vida está vacía porque le falta una pareja, porque no tengo una pareja, entonces puede ser también que se rellene con un mioma. Y pues también si yo siento, y esa es la razón por las que, sobre todo cuando las mujeres ya están en la etapa del nido vacío, ya sus hijos se fueron a estudiar o ya se casaron o ya se independizaron, etcétera, y la mujer se queda sola en la casa, entonces sentir otra vez, les vuelvo a decir, ¿verdad? El útero representa a la casa, entonces sentir que mi casa está vacía, que hay un vacío enorme en mi casa, seguramente que si nosotros no trabajamos esas emociones, esos sentimientos, pues se va a causar allí un problema que va a ocasionar miomas. Quiero saludar a Vicky Cabrera, a Hilda Ramírez Cano, qué gusto que me acompañen, a Claris Aranda, un abrazo. Muchas gracias, Sandy Bedoya Gómez, un abrazote grande hasta Acapulco, qué gusto que estés aquí, muchas gracias. Bueno, aquí se pone Frida Jung, ¿verdad? Rosy Torrescano, te mando un abrazote grande hasta Pachuca. Muchas gracias por acompañarme. Manolo Casados, te mando un abrazo. FHFH, muchas gracias. Amelia Aguilera, muchas gracias. Y Marlene Fabiola Cristóbal, también muchas gracias. También mi cariño, Rosy, te mando un abrazote. Y aquí Gela Núñez dice súper interesante, gracias maestra, muchas gracias a ti, gracias por estar aquí, por acompañarme. Lupita Ramírez Cano también, qué gusto que estés aquí y gracias a todos. Y bueno, pues por último de estos conflictos emocionales, de estos conflictos femeninos, yo quisiera hablarles del ovario poliquístico. Todos los problemas de ovario corresponden a la primera etapa de la biología.
y tienen que ver con la supervivencia. A ver, quiero saludar a Carla Nayeli Castro García. Saludos desde Iguala Guerrero. Oye, qué gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y aquí Lupita Ramírez Cano me dice, a ver, déjame abrir. Dice, estoy súper contenta eh, por el excelente trabajo que está realizando conmigo, ya que de estudios generales, de laboratorio, salí bien, estoy feliz. Ay, Lupita, qué gusto me da. Muchas gracias. Pues sí, buena parte de nuestra salud física tiene que ver con nuestra salud emocional. Si estamos bien emocionalmente, si estamos bien integralmente, nuestra salud también lo va a estar. Hay una correspondencia, ¿verdad?, entre psique y soma. Y pues qué gusto, de verdad te mando un abrazote, Lupita, y ojalá que sigas mejorando. Y bueno, pues les decía que todos los problemas de ovarios tienen que ver con la supervivencia. Cuando está en peligro la supervivencia, entonces nuestra biología crea la posibilidad de un reemplazo. Es decir, si a cualquier animal, vamos a hablar de los mamíferos, cualquier mamífero, vamos a pensar que, no sé, que otros depredadores han atacado a la manada, entonces automáticamente, aunque no les corresponda, las hembras van a entrar en celo. ¿Por qué van a entrar en celo? Pues porque van a producir más óvulos. ¿Para qué? Para que sean fertilizadas por los machos y se pueda otra vez equilibrar la manada y pueda haber vida otra vez y de esta manera garantizar la supervivencia. Ahora, en nuestro caso, ¿qué sucede cuando hay una pérdida? Cuando hay una pérdida de un ser querido, fíjense, no solamente una pérdida de un hijo, evidentemente que cuando hay una pérdida de un hijo sucede este fenómeno, inmediatamente nuestro cuerpo va a producir más óvulos. ¿Para qué? Pues para reponer ese hijo que se perdió durante ese momento, esa situación, pero también sucede cuando hay la muerte de un ser querido. De hecho, bueno, pues en la biodescodificación han estudiado mucho ese fenómeno y creo que pues no solamente en la biodescodificación, en la biología han estudiado mucho ese fenómeno. ¿Qué sucede cuando alguien pierde a un ser querido y que muchas personas se sienten muy culpables de que pues tenían a lo mejor a su difunto velándolo y tenían pues ganas de tener relaciones sexuales o tuvieron relaciones sexuales y después se viven muy culpables como qué pasó si yo estaba muy triste por la muerte de mi mamá, por ejemplo, por la muerte de un tío o de cualquier persona. Y bueno, pues son ajustes que la biología hace para qué, pues para producir nuevamente la vida, para crear la supervivencia. Entonces, bueno, pues si ya no estamos en una edad reproductiva, en lugar de producir, de que esos ovarios produzcan más óvulos, entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, pues que va a producir células y esas células pues se van a convertir en un cáncer de ovario. Pero en el caso del ovario poliquístico puede darse por varias situaciones. Puede darse por muertes en la familia, puede darse por la pérdida de un hijo
Y puede darse por otro fenómeno que curioso, y yo quisiera que ustedes lo observaran, que es el caso de sentir que no soy lo suficientemente hermosa. De verdad que a veces esas situaciones de estéticas en las familias, a veces de manera muy irresponsable, las personas hacen comentarios así como, bueno, es que de mis hijas la más bonita es fulanita, pero la más fea es sutanita. O es que las hijas de sabe quién son hermosísimas, pero las mías no salieron tan bonitas. Y entonces, bueno, pues eso crea en las mujeres un conflicto, y ese conflicto emocional daría por resultado este fenómeno del ovario poliquístico. ¿Por qué? Pues porque cuando hay una mayor producción de óvulos, entonces esa mujer se vive a sí misma como seductora, y entonces pues es seductora para los demás, y pues se sentiría ella misma con capacidad de seducir. Sin embargo, uno de los efectos secundarios del ovario poliquístico es que a muchas mujeres les sale vello facial o pueden subir de peso, y entonces pues esto acarrearía un problema circular, que entre más pues producen mis ovarios, menos atractiva me siento, y entre menos atractiva me sienta, pues más se va a dar este fenómeno. Entonces se vuelve un círculo vicioso impresionante. Entonces, bueno, pues ya para terminar esta charla, yo les invitaría a que cada una de nosotras revisemos nuestras creencias con respecto a la protección, con respecto a la figura que tiene la pareja, el hombre o la pareja en general en nuestra vida, con respecto al papel que le hemos dado a la maternidad, con el papel que le hemos dado a la sexualidad, a cómo manejamos nuestra vida sexual y qué tan atractivas nos sentimos. Y me parece que en la medida en la que nosotras revaloremos nuestro ser mujer, que nosotras le demos otro significado a ser mujer, buena parte de estos conflictos que generan estos padecimientos en las mujeres pueden disminuir enormemente. Y como siempre les invito a que esos conflictos emocionales los trabajemos con un profesional de la salud. En nuestras manos está hacer que eso que por alguna razón nos toca vivir se convierta en una posibilidad de crecimiento, y que no se convierta en una piedra de caída que nos lleve a algún problema de tipo emocional o que no nos lleve a un problema de salud. Cada experiencia de nuestra vida se presenta para algo, y ojalá que cada uno de esos desafíos que se presentan en nuestra vida sirvan para que crezcamos, para que vivamos de una manera más plena, para que vivamos de una manera mejor. Pues les agradezco mucho, Mariel Serrano, Amelia Aguilera, Sandra Cristóbal, un abrazo grande hasta el Istmo de Tehuantepec. Qué gusto me da que estés aquí. Claris Aranda, un abrazote
grande allá hasta Tamaulipas, ¿verdad? Allá estás, Marisela Méndez Acolzi, un abrazo. Dayan García Canto, qué gusto saludarte, muchas gracias. Y bueno, pues a todos los que me han acompañado, a todas las que me han acompañado, les agradezco enormemente. A Taidesh, Laura Espinosa, un abrazote hasta Guadalajara, qué gusto que estés aquí. Este, Susi Sánchez, comadrita, muchas gracias, qué bueno que te gustó, muchas gracias. Y bueno, pues como siempre, de verdad, todo mi cariño y me da un gusto enorme que me acompañen cada viernes. Les mando un abrazo grande, grande y que estén muy bien, que pasen un hermoso fin de semana. Un abrazo grande, que estén muy bien. Hasta luego. Bye.